¿Qué saben acerca de la santificación? ¿Qué es la santificación para ustedes? ¿Qué me responden? ¿Qué nos han enseñado los pastores de qué era la santificación? Ya, apartado del mal. Listo. ¿Qué más? Una obra. Ya, una obra. Como una segunda obra, ¿no? Ya, la segunda obra de gracias. ¿Qué más? ¿Perdón? Nacer de nuevo. Ya. Miren, hermanos, hermanas, me gustaría comenzar este tema de la santificación agarrándome de este texto. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ya. No es la voluntad del hombre, no es la voluntad del pastor, no es el deseo de algún hermano, nada. Es la voluntad de Dios, dice. Pues la voluntad de Dios, el deseo de Dios, lo que Dios quiere de nosotros es vuestra santificación. Que os apartéis de la fornicación. No se está refiriendo simplemente a algo sexual, a esta fornicación, ¿no? Que nosotros conocemos como alguien que ha tenido relaciones fuera del matrimonio. No se refiere a eso, sino que nos apartemos de una fornicación espiritual, física, material, que nos apartemos de todo aquello que no está relacionado con Dios. Una fornicación, una mezcla, algo fuera de un régimen. La fornicación física es cuando no estás casado, ¿lo ven? No estás casado y has cometido un delito, convivencia, ¿no? Fuera del matrimonio. En el aspecto espiritual, de la misma manera, el cristiano no puede estar en fornicación, no puede. Dios es un Dios celoso, nos dice la Biblia. Un Dios celoso, un Dios único. Uno de los primeros mandamientos que ha hecho Dios en las tablas, ¿cuál ha sido? En los 10 mandamientos, en las tablas de piedra. Amarás a tu Dios, dice, ¿lo ve? Amarás. El segundo mandamiento, libro de Éxodo capítulo 20 se encuentra, aquellos que están buscando. Segundo mandamiento, ¿cuál es? No tendrás dioses ajenos. Ese es el primero. No vas a tener, dice, dioses ajenos delante de quién? ¿Delante del hombre? No, delante de Dios, no vas a tener dioses ajenos. O sea, está poniendo primeramente a Él y no a otro Dios. Si nos dice, no vas a tener dioses ajenos. No vas a tener. Se está poniendo como un Dios único ahí. Dios único. Dios quiere absolutamente que le adoremos, que le amemos, que le respetemos, como en un matrimonio. Uno solo. O sea, no puedes tener dos esposas, tres mujeres, dos varones. No, solamente uno. Aunque en el mundo actual ya hay, ¿no? Matrimonios donde tienen una esposa y aparte tienen, no sé, como quien dice, su segunda. En mi caso estoy casado, en la calle estoy soltero. Varias veces escuché de eso. De las mujeres tampoco se salvan. Yo tengo una compañera en la universidad que dice, pues, yo le digo, pero estás casado, ¿cómo vas a andar cómo vas a estar hablando así con otra persona? Pero mientras no me pesque, está bien. Y uno se pone a pensar, y en ahí ya no hay lo que se dice la fidelidad. La santificación está relacionada con esto. Apartarse, precisamente para algo o para alguien. En este caso, la santificación es estar apartado, disponer tu tiempo, precisamente tu tiempo, tu vida, tu ser, alma, cuerpo y espíritu, en nuestro caso, para Dios, netamente para Dios. En la Biblia encontramos
en la Biblia voy a encontrar 25 pasajes bíblicos acerca de esta santificación. Vamos a ir leyendo cada uno de estos 25. Si alguno de ustedes dice, no, este texto no habla de la santificación, lo quitamos. Voy a reducir a 24. Si alguien me dice, no, este texto tampoco es, vamos a ir reduciendo a 23, 22, 21, hasta llegar a 1. Y si no existe la santificación, no va a haber textos. Pero también puede haber textos que ustedes pueden ir aumentando. Pues les digo, vamos a ir participando entre todos y vamos a ir aumentando o quitando aquello que no es y aquello que sí es, ir aumentando. Voy a comenzar con el libro de Isaías. Aquí está. Libro de Isaías, capítulo 1, versículo 16. La palabra de Dios dice de esta manera: lávense, límpiense, aparten de mi vista. ¿Qué cosa? Sus malas acciones. Dejen de hacer lo malo. ¿Estarás relacionado con la santificación? A ver, hermanas y hermanos, ¿estás relacionado? Las hermanas no dicen nada. ¿Estás relacionado o no está? Ya, los hermanos de ahí atrás, ¿estás relacionado con la santificación o no estás relacionado con la santificación? ¿Está o no? Porque dice, lávense, límpiense, aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacerlo mal. Estás relacionado con la santificación. Porque la santificación es apartarse, limpiarse. ¿Ya? Segundo texto, Isaías 35:8. Allí habrá un camino empedrado que será llamado camino de santidad. No pasará por allí nada impuro, porque Dios mismo estará con ellos. Si alguien pasa por este camino, no se extraviará, por más torpe que sea. ¿Qué piensan de este texto? ¿Será o no será? Vamos a ir más adelante. Isaías 57:15. Porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en las alturas, en santidad, pero también doy vida a los de espíritu humilde y quebrantado, y a los quebrantados de corazón. Otro texto, Mateo 5:8, bien conocido, ¿no? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados. Otro texto, Mateo 5:48. Por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Alguno de estos textos no está relacionado con la santidad? Ya me dicen, si no estás relacionado, me dicen, no, este está mal. Otro texto más, 2 Corintios 7:1. Amados míos, ¿quién habla esto? Pablo. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, carne y espíritu, o sea, física y espiritualmente. Perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios. Perfeccionémonos. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Siguiente texto, Efesios 5:3. Entre ustedes ni siquiera deben de hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación, pues ustedes son santos. Primera Tesalonicenses 4:7. Pues Dios no nos ha llamado a vivir en la inmundicia, sino a vivir en santidad. ¿Hay alguno de estos textos que no está relacionado con la santidad? Ya. Efesios 5:3. Entre ustedes, dice, ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación, pues ustedes son santos. Sí. Oye, más. Comienzo, Génesis. Génesis 17:1.
Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda siempre delante de mí y sé perfecto. ¿Santidad o no es santidad? Santidad. Levítico 11:44. Yo soy el Señor su Dios. Por lo tanto, ustedes se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. Así que no se contaminen con ninguno de los animales que se arrastran por la tierra. Primera Samuel 2:2. Nadie es santo como tú, Señor, fuera de ti no hay nadie más. No hay mejor refugio que tú, Dios nuestro. Salmo 51:10. Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Renueva en mí un espíritu de rectitud. Salmo 119:9. ¿Cómo puede el joven limpiar su camino? Obedeciendo tu palabra. O en nuestro texto, ¿cómo limpiará el joven su camino? ¿Cómo es que limpia? Guardando su palabra, ¿no? Romanos 6:19. Hablo en términos humanos, por la debilidad de su naturaleza humana, así como para practicar la iniquidad, presentaron sus miembros para servir a la impureza y a la maldad. Ahora, para practicar la santidad, presenten sus miembros para servir a la justicia. Romanos 6:19. Pablo estaba hablando. En el libro de Romanos capítulo 8, Pablo habla acerca de la santificación. El tema principal del libro de Romanos capítulo 8 es la santificación. Entonces, Pablo va a hablar harto de Pablo ahí. Romanos 6:22. Pero como ya hemos sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Romanos 12:1. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 1 Corintios 6:20. Porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado, por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. 2 Corintios 6:17-18. Por lo tanto, el Señor dice: salgan del medio de ellos y apártense y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré y seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Lo ha dicho el Señor Todopoderoso. Aquí tenemos los últimos 5. Estos son los últimos 5. Hebreos 12:14. Procuren vivir en paz con todos y la santidad. Seguid la paz, dice nosotros. Seguid la paz y la santidad, ¿no? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 1 Pedro 1:15-16. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que os ha llamado. Escrito está: sean santos, porque yo soy santo. 1 Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro 2:9. 1 Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Apocalipsis 22:11. Deja que quien sea injusto siga siendo injusto, que quien sea impuro siga siendo impuro, que quien sea justo siga practicando la justicia, y quien sea santo siga santificándose. Todos esos textos hablan de la santificación. ¿Pueden aumentar a esto? Sí se puede aumentar. ¿Cómo van a aumentar? Leyendo la palabra. Si no leen, no van a poder aumentar. Ahora bien, hermanos y hermanas, hay errores que cometemos como cristianos. En una ocasión yo escuché, esta anécdota que decía pues de esta manera. A ver, les voy a contar. Una hija le dice a su mamá: mami, ¿por qué cocinas el pescado sin la cabeza y sin la cola? Sin la cabeza y sin la cola. ¿Por qué cocinas, mami, el pescado así, en el sartén? ¿Por qué lo tuestas así? Y la mamá le dice: mi mamá me enseñó así. Mi mamá me enseñó así. A tostar el pescado sin cabeza y sin cola. La abuelita vivía. Le dice: abuela, ¿por qué tú cocinas o cocinabas el pescado sin cabeza
y sin cola. Y le dice, pues es que mi mamá me enseñó así. O sea, como una cadenita, ¿lo ve? La bisabuela vivía, aunque ya todo viejita, pero vivía, lograba vivir. Y ahí le pregunta a la bisabuela, y dice, abuelita, ¿por qué tú cocinabas el pescado sin cabeza y sin cola? ¿Por qué le quitabas la cola y la cabeza? ¿Saben qué le dijo? La bisabuela le contó y le dijo, nosotros éramos bien pobres y nuestro sartén era bien pequeñito, cosa que cuando poníamos el pescado, la cabeza y la cola sobraban. Por esa razón nosotros le hemos cortado desde la cabeza y la cola. Pero ya los demás seguían eso, seguían haciendo esa misma costumbre. De igual manera, en la iglesia hay cosas que nosotros enseñamos, pero no profundizamos y no sabemos por qué lo hemos enseñado y por qué hemos adquirido quizás todo esto. ¿No ven? Pero no tenemos que ser así. O sea, no tenemos que seguir quitándole la cabeza y la cola y repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pase los años, lo mismo. Sino que nos toca analizar, profundizar. Hermanos, hermanas, a medida que he ido estudiando acerca de la santificación de manera personal, yo les dije, la santificación es una vivencia. Y yo lo mantengo en base a estos textos. Todos estos textos, si ustedes analizan, es una vivencia. Porque dice, el texto que yo les puse de Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, vuestra. Que ustedes se aparten, ¿no? O sea, es como una obra más o menos, una acción que una persona tendría que hacer, que se aparten. No está diciendo que les va a apartar, sino dice que se aparten de la fornicación. La voluntad de Dios es esa. Ahora bien, si analizan uno de estos textos, pero ustedes son linaje escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que anunciéis. Parte de la santificación es que nosotros hablemos, hagamos cosas, que tengamos obras. La fe sin obras, ¿cómo es? Muerta, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Miren, la palabra de Dios nos muestra que nosotros debemos hacer obras. Y esas obras van a mostrar que nosotros vivimos en santificación. O sea, vivimos de manera santa. Cuando yo he recibido a Cristo de manera personal, automáticamente en mí nacía el no hacer lo malo. A eso se le conoce como santificación. Ahora, si yo hago algo malo, ¿qué pasa conmigo? No estoy viviendo en una vida de santificación. Dios sí me ha perdonado de mis pecados, de mis delitos, pero yo de manera voluntaria estoy nuevamente envasándome. Entonces a eso no se le conoce como santificación. No es una santificación. Dios lo conoce a eso como pecado, porque sabiendo, dice, lo malo haces, ¿qué es? Pecado. Ahorita voy a poner esto más. La palabra santificación tiene una relación en la Biblia. La palabra santificación está relacionada con la palabra santo, un carácter santo. Ambas palabras tienen que ver con santidad. Santidad. Y hay un canto que dice, santidad, 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 Señor. Santifícame, Señor. Bien, santificar algo es apartarlo para uso especial. Santificar. Una persona es hacerla santa. A una persona es hacerla santa. Santificar y hacerla santa.
Hemos escuchado acerca de esta pérdida, ¿no? Del automóvil. Ese auto estaba consagrado al Señor, apartado netamente para el Señor. Puedes tú burlarte con distintas cosas, hacer lo que tú quieras, pero todo aquel que ha usado las cosas del Señor para uso personal ha tenido siempre desgracias, pérdidas. No podemos hacernos la burla con las cosas del Señor. Aquí todo esto es los asientos. Si tú destrozas, no estás destrozando algo material, sino se estás destrozando parte de Dios, parte de las cosas consagradas al Señor. Lo que ha sido santificado para el Señor, lo has destrozado. De nuestro cuerpo igual. Una vez que hemos recibido al Señor, este cuerpo ya llega a ser templo de Dios. Somos templos, eso lo ven. Y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Todo pecado que haces fuera del pecado es perdonado, pero lo que haces contra tu propio cuerpo, ¿qué es? Dice. Es un delito grande, ¿verdad? Entonces, si este cuerpo va a robar, si este cuerpo va a mentir, ¿las mentiras dónde se van a quedar? ¿Afuera? No, aquí se van a quedar, en tu mente, en tu corazón. Si tú vas a pegar a alguien, ¿dónde se va a quedar esos recuerdos? En tu mente, en tu corazón. Entonces, esa vida ha dejado de ser santa, ha dejado de ser santificada. ¿Por qué motivo? Porque no hemos aprendido a guardar. ¿Y cómo puedes tú guardar esa vida de santificación? Simplemente leyendo y orando. Yo les decía, la adoración ha cambiado bastante en nuestro medio, en nuestra vida. ¿Por qué? Hemos empezado a descuidar esa vida de santificación. Hemos descuidado. Las adoraciones de ahora no son agradables a Dios. Y yo cada vez que miro el libro de Isaías es como si me estuviera diciendo a mí mismo. O sea, ya no quiero que tú estés ahí delante de mí porque tu vida no es al agrado de mí. O sea, tú estás ahí, pero tu corazón está lejos de mí. Eso ya no es santificación. Iglesia Santidad de Amigos, ¿manejas a la santificación como una segunda obra? Sí, lo maneja. ¿Pero será de todo correcto? Sí. ¿Algo más? ¿Quién más? Miren, eh, yo no quiero irme en contra de los pastores ni nada, pero esto de la santificación, ustedes tienen que vivirlo, ustedes tienen que caminarlo. Tenemos en cada paso que damos, pues yo les decía, en cada paso que damos, ¿acaso no han llegado a pecar? O sea, ya tu vida ya no está completa, ya no está santificada. Tú cuando das un paso y tienes un mal pensamiento, arrepiéntete, dice. Cuando tú has cometido un error, ¿qué dice? Levántate, acuérdate de dónde has caído. Dice, ¿no? No dice que continúes, sino que te acuerdes de dónde has caído, te levantes y empieces a caminar nuevamente. Recién, mantener esa vida de santificación ha sido muy difícil para los discípulos, para los apóstoles, para el mundo entero ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil. Pablo mismo vivía esa vida de santificación, pero él qué decía, miserable de mí, decía, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Lo que no quiero eso estoy haciendo. Pero al final de sus cartas, al final de sus años, él decía, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me queda la corona de vida que está preparado. Dice, no, no solamente para mí, sino para aquellos que siguen continuando ese camino, ¿no? Sin descanso. Hay otros pasajes en la Biblia que dice al vencedor. En el libro de Apocalipsis hemos visto en los primeros capítulos, habla al vencedor, al que venciere, al que venciere, al que venciere, como si fuera una obra. Pero más que ser una obra, es un caminar, es un andar. Ahora bien, cuando una persona está caminando, ya soy cristiano, ya he recibido al Señor en mi vida,
mi deber como cristiano. Me ha dado Dios una ropa blanca, ahí estoy limpio. Mi expediente ha sido limpiado totalmente. Ya no hay nada que me acuse. Ya no hay nadie que me va a acusar. Yo debo mantener eso así limpio, intacto, guardarlo. Guarda, dice en tu corazón las palabras. No lo eches fuera, sino guarda en tu vida. Con tus acciones, cada uno debemos guardar. Pero ya no se guarda. Hay muchas personas que quieren servir a Dios, pero siguen con sus deseos, siguen con su manera de vivir, pero por otro lado quieren las bendiciones de Dios. Entonces eso ya no es santificación. Santificación es tú ser obediente. Ahora bien, antes de mostrarles esto, me gustaría que vayamos eh, a la palabra de Dios. Y en esto, miren hermanos, aquí hay. Esto quisiera que busquen. En la Biblia hay tres palabras traducidas del hebreo y griego que enseñan la doctrina de la santificación. Uno, Primera Corintios 1:2, santificar. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Pueden leerlo completo, libro de Primera Corintios 1:2. Ahí está, solo es una parte aquí lo que tiene. Segundo, la palabra santificación no está relacionada simplemente con santificar. Tú puedes santificar un objeto, yo puedo santificar esto, puedo santificar al acto, puedo varias cosas. Pero también está relacionada con ser santos. No el nombre, mi papá se llama Santos, no se refiere a él, sino es que estás refiriéndose prácticamente a un carácter, ¿no ve? Dice, por tanto, hermanos santos, no hermanos de personas, sino hermanos que están santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de vuestra profesión, Cristo Jesús. Segundo. Tercero, 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Si en algún punto quieren aumentar o argumentar, en este punto quisiera que nos expliques. ¿Ya? Voy a ir con esto. Santificación. 3 puntos. 1, 2, 3. El Espíritu Santo es el agente imprescindible para la santificación. Y Jesucristo es la provisión adecuada para hacerlo. 2 puntos. El Espíritu Santo y Jesucristo. Otro. La santificación práctica que tiene que ver con una vida santa. O sea, no es una santificación que va a pasar ahí de la nada. Es una santificación práctica. Práctica. Tú tienes que practicar la santificación. Yo tengo que practicar la santificación. ¿Ya? Que el cristiano debe buscar día a día en obediencia a la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. Eso es lo que hemos leído en 1 Tesalonicenses 4:3. Por tanto, hay una santificación posicional que es producto de la gracia de Dios. Una santificación posicional. Producto de la gracia de Dios. Y que se gana una vez para siempre en el momento de la conversión, una santificación práctica que tiene que ver con nuestra obediencia diaria a la voluntad de Dios, voluntad revelada de Dios. Entonces hay dos, posicional y práctica. Dentro de la Biblia, ¿cómo podemos ver una santificación posicional? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Acerca de una santificación posicional? ¿Ya? Primero Pedro 2:9. Primera Pedro 2:9. dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahí estamos viendo.
para que anuncies las virtudes, ¿no? De aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Santificación posicional. Estamos en el mundo de en el lado de las tinieblas. Sí. De ese lado, el Señor nos trae a un lugar para ser un pueblo de Dios, para ser un pueblo santo. Ahí es, podríamos decir que es una santificación posicional. Porque Él nos pone de un lugar a otro. ¿Sí? Nos lleva de un lugar a otro. Algo que no teníamos, Él nos da. Nos pone. Nosotros no nos convertimos en reyes ni sacerdotes. Él nos vuelve en reyes y sacerdotes. A ver. Uno no entra al cielo porque deba merecer el cielo. Uno entra al cielo porque Dios le pone en el cielo. Ustedes, yo, mi persona y ustedes vamos a entrar al reino del cielo, no porque merezcamos entrar al reino del cielo, sino porque Él nos va a dar. Sin la santidad, ¿qué dice? Nadie va a ver a Dios, nadie va a ver sin la santidad. Entonces Él nos va a poner en un lugar. Santificación posicional. Ahora bien, la santificación práctica. En esto tenemos a Pablo, que practicaba, dice, cada día. Daniel, José, tantos que estaban aquí en la tierra caminando y que han tenido que apartarse de todo delito, de todo pecado. José, ¿qué hacía del pecado? Huía, ¿lo ve? Huía del pecado, de la fornicación, del adulterio, huía. ¿Qué hacía Daniel? Aún estando, cuando ha sido cautivo Daniel juntamente con todo su pueblo, es como si le hubieran privado de la palabra de Dios. Es como si le hubieran cortado la palabra de Dios ahí, totalmente cerrado. Pero ¿qué hacía Daniel? Aún estando en un pueblo extranjero, se arrodillaba y oraba ¿cuántas veces al día? 3 veces, ¿no? ¿Mirando a dónde? A su pueblo, ¿lo ven? Entonces, él estaba ahí santificándose, él estaba mirando ahí. A eso se le conoce como santificación práctica, santificación cada día. Ahora en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, también a nosotros nos ordena que nosotros debemos congregarnos. No dejen de congregarse. ¿Por qué motivo? En el momento que tú te dejes de congregar, te vas a enfriar sin darte cuenta. Y el pastor David ponía un ejemplo de eso. Alguien que estaba ahí con un montón de carboncitos. Ustedes ven, ¿no? Los carboncitos cuando hacen paseadas. No sabe de hacer esta semana otra vez. Pero miren, hay hartos carbones. Si un carboncito lo sacas, ¿sigue caliente o no sigue caliente? Sigue caliente, ¿no? Pero a medida que va pasando el tiempo, ¿qué sucede con eso? Se va enfriando. Entonces, el pastor David decía de esto. Es necesario que nosotros estemos en la casa del Señor para no enfriarnos. Estemos en la casa del Señor para estar ardientes, para recordarnos las cosas malas que hemos cometido y nos arrepentamos, para mirar nuevamente al Señor y decir, gracias Señor por lo que has hecho por mí, para nuevamente tener ¿cómo puedo decir? El mapa nuevamente. Estaba bien, esta semana he hecho bien. Señor, gracias, con tu ayuda he podido esta semana ir bien. He seguido en el camino. Pero cuando estamos solos es muy difícil, muy difícil. Con razón yo digo que Jesús mandaba de dos en dos. Si uno cae, el otro le levanta. En el matrimonio lo mismo. Cuando uno está enfermo, ¿qué hace el otro? Rápidamente le levanta, no trata de curarle. Pero ahora si eres solo, toda tu vida estás solo, ¿qué pasa? ¿Quién te va a curar? Vos mismo, ¿no? Tienes que sacar fuerzas de donde no hay. Pero miren, en la vida cristiana uno no está solo, por más soltero que sea. No está solo. Dios está ahí. Dios utiliza a sus hijos. Voy a ir un poco más y vamos a ir entrando, vamos a tratar de profundizar la palabra. Ya ven. Decía, santificación posicional, ¿con qué es el texto? Debemos Primera Pedro 2:9. Sí.
Hay varios textos más, ahorita no se me viene a la cabeza, de esos 25, uno de esos igual son, pueden relacionarlos. Aquellos que han tomado captura de los 25, en ahí están igual. ¿Ya? Ahora, medios de la santificación. La palabra de Dios nos santifica. La oración nos santifica. La sangre de Cristo nos santifica. La Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, nos santifica. Ahora, otro medio por el cual uno puede ser también santificado es el ayuno. La oración, el ayuno, aquí incluido. Aquí, la oración, juntamente con la oración, incluir el ayuno. ¿Por qué motivo el ayuno? ¿Por qué motivo? Cuando uno va al hospital, cuando uno llega al hospital y te dicen, no, me va a traer mañana su diagnóstico, mañana le va a hacer laboratorio, usted tiene que traer una prueba, ¿no? Una prueba de sangre o de orina, dos. ¿Pero qué te dice ese dato? En ayunas, ¿no ve? O tienes que comer, vas a comer, recién me traes la prueba. ¿Te dice así? No, te dice vas a ayunar, o sea, no vas a comer, no vas a comer. ¿Por qué? Porque el alimento va a alterar ese diagnóstico, ¿lo ve? Ahora bien, cuando nosotros vamos al Señor así en ayunas, estamos yendo al Padre y en el ayuno se muestra una persona tal y como es. Cuando tú das tu envase ahí de prueba, está viendo el doctor cómo eres en realidad, qué enfermedad tienes, si estás débil, si estás fuerte, si estás sano, si estás enfermo. Va a mirar todito. Cuando nosotros vamos al Señor en ayunas, estamos yendo y Dios nos examina si estamos fuertes. Cuando uno está fuerte en ayunas, dice, ah, no, sí, con las mismas energías, ¿no? Sí, Señor, te voy a adorar, te voy a alabar, lee la palabra, pero si estás mal, no tengo hambre, quiero ir a comer. Dios nos mira en el ayuno, nos ve en el ayuno, si estamos fortalecidos o debilitados, si estamos dejándonos llevar por la carne o si nos estamos dejando llevar por el Espíritu. ¿Se entiende? Ya. ¿Ve? Aquí la palabra de Dios nos santifica. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, santifícalos en la palabra. Juan 17 dice, la palabra tiene un efecto de limpieza, pues nos lava, y un efecto de penetración, pues penetra hasta partir, ¿dónde? El alma, dice, no, los tuétanos hasta adentro. Nos santifica la palabra. Por ahí están los textos. Juan 17, 17, Efesios 2, 26 y Hebreos 4, 2. La oración también es un medio de santificación en el sentido de vivir una vida continua, de continua comunión con Dios. Primera Tesalonicenses 5:17. ¿Alguien puede buscar? Orad sin cesar. Orad sin cesar. Santificación. Ya. Voy un poco más. La sangre de Cristo nos santifica. Hebreos 13:12 dice, de igual manera Jesús sufrió fuera de la puerta para santificar así al pueblo mediante su propia sangre. La sangre de Jesús es la base de toda nuestra pureza y victoria. Con la sangre de Cristo hemos sido limpiados y lavados. Si alguien se ha lavado en otra cosa que no sea la sangre de Cristo, no está limpio, no está santificado, no está salvo. Ya. Hemos hablado que hay una santificación posicional. Entiendo que esa santificación posicional, hermanos, esto es clave, porque esto desvirtuaría la manera que hemos estado pensando o hemos aprendido hasta este tiempo. Que hay una santificación como si fuera la salvación una primera obra y la santificación otra segunda obra. Pero mira, hermanos, dice, aquí dice en este versículo de Hebreos 13, 12, dice, de igual manera, Jesús sufrió fuera de la puerta para santificar así al pueblo mediante su propia sangre. Es verdad. Uno cuando ha conocido a Cristo, ya ha conocido la conversión, el nuevo nacimiento, es ahí
Él nos ha santificado mediante su propia sangre. No creo estar equivocado, yo no sé, pero ahí es donde no es como una segunda obra, es en ese momento de la salvación, es Cristo obrando a través de su sangre preciosa, poderosa, en el cual, en ese momento, posicionalmente, a la persona, al nuevo convertido, le da esa calidad de santificado. De santificado. Entonces, no es una segunda obra. Es ese momento de la salvación, la cual uno es santificado. Es así, pastor, no sé, si alguien quiere apuntar. Yo también he entendido de la misma forma, también yo he entendido de la misma forma, también tienen los pastores de, ¿cómo se llama ese librito? Doctrinas. Doctrinas también explica de la misma forma, es instantáneo, cuando uno, eso es lo que se ha entendido. En los textos también decían, ¿no? En Romanos 6:22, más ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. O sea, el conseguir la perdón, esto es obviamente por fe, como resultado tienes la santificación. Lo que estamos viendo ahorita, más adelante, todos estos medios, es para que después de haber recibido la salvación y ser santificados profesionalmente, llevemos una vida de santidad a través de la santificación diaria, a través de esta disciplina como es la oración, el ayuno, leer la palabra de Dios, que nos llevan a esa vida práctica de santificación, esa vida práctica, santificación práctica. Bien, muy buenos acotes, todo está grabado. Miren, hermanos y hermanas, lo que ustedes han dicho es cierto. Cuando uno recibe al Señor, Dios hace una obra completa. No hace una obra incompleta. No hace. Si bien han manejado los pastores como una segunda gracia, como una segunda obra, la segunda obra de la gracia, aunque en la Biblia no se encuentra, y sí nos pueden decir, no, en la Biblia no está la segunda obra de la gracia, pero sí habla de la santificación, sí habla de la santificación. Pero esta santificación debemos nosotros analizarlo correctamente. Aquí nuestra hermana María decía, pues en la doctrina y disciplina habla, sí habla. Pero así también, hermanos y hermanas, yo les conté tiempo atrás y les dije, la palabra de Dios simplemente es una edición. No va a haber 2, no va a haber 3, no va a haber 4. La doctrina y disciplina, ¿cuántas ediciones ya tiene? 9. Puede haber la 10, puede haber la 11, la 12, la 13, la 14, yendo más allá todavía. Y algo más, ¿se puede cambiar? Sí. Cada uno aquí puede ser Martín Lutero, sí puede ser Martín Lutero. Y empezar a estudiar la palabra de Dios y profundizar y decir, en esto nos hemos equivocado, pero con la palabra de Dios, no fuera de la palabra de Dios. Solamente agazando la palabra. ¿Sí? Cuando yo le decía del libro de la doctrina y disciplina, es que los primeros pastores habían entendido como estamos entendiendo nosotros hoy. Por eso han escrito en la doctrina. Solo que en algún momento se ha ido ya tal vez cambiando, ¿no? Cambiando, modificando, ¿no? Con el pasar del tiempo. Ahora bien, para mantener una vida de santificación es esencial estos tres: palabra, oración y sangre de Cristo. Y más que todo, la Trinidad toda nos santifica. No es que solamente Dios Padre te lo santifica, o solamente Dios Hijo, o Dios Espíritu, sino que aquí están contextos. Somos santificados por Dios Padre, 1 Tesalonicenses 5:23. Somos santificados por Dios Hijo, Hebreos 2:11. Y somos santificados por Dios Espíritu Santo, 2 Tesalonicenses 2:13. Voy a ir
a la siguiente diapositiva y vamos a tratar de profundizar un poquito más. Jesús y la santificación. En el libro de Juan, capítulo 17, versículo 16, el Señor dice, no son del mundo, tampoco yo soy del mundo. Y esto es antes de su petición. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, el versículo 17. En la teología cristiana, la santificación es un estado de separación netamente para Dios o con Dios. Todos los creyentes entran en este estado cuando nacen de Dios. Mas, por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justificación y santificación y redención. 1 Corintios 1:30. Otro más. La santificación que se menciona en este versículo es una separación para siempre, que los creyentes hacen con Dios. Es una obra que Dios realiza, una parte intrínseca de nuestra salvación y de nuestra conexión con Dios. Hebreos 10:10. Me gustaría que busquemos todos el libro de 1 Timoteo. Ahí vamos a encontrar algo más que nos va a aclarar acerca de esta santificación. Segunda Timoteo, a ver, voy a buscarlo. Versículo 22 al 26, ahí está, capítulo 2, 22 a 26. A ver, vamos a leerlo fuerte, toditos vamos a leer. Libro de segunda Timoteo, segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 22 hasta el 26. 22 al 26. A 26. A ver, ¿ya lo tienen todos? Ya, vamos a leer. 2 y 3. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que por mansedumbre cobija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda de que se arrepientan para conocer la verdad. 26. Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Estos pasajes bíblicos que hemos leído del 22 al 26, si tú los cumples, eres una persona santificada. ¿Por qué? Versículo 21, vamos a leer. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, dice, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, si tú has cumplido todos los del 22 al 26, el versículo 21 dice, eres instrumento de honra, un instrumento de honra, eres santificado, eres una persona útil delante del Señor, ¿a ver? Y dispuesto para toda buena obra. El Señor te va a utilizar, porque Dios trabaja con aquellos que son obedientes a Él. Dios no trabaja con necios, Dios no trabaja con cobardes, Dios trabaja con valientes, Dios trabaja con personas que estén dispuestos a obedecerle. ¿Cuál es el fin de la santificación? A ver, voy a poner una diapositiva. ¿Cuál es el fin de la santificación? Voy a pasar esto rápido. Esto aquí. El fin de la santificación. La santificación. ¿Cuál es el fin de la santificación? ¿Cuál es el fin de que tú y yo seamos santos?
La santificación es una obra progresiva de Dios y del hombre. O sea, no simplemente de Dios, no solamente del hombre, sino de ambos. La cual nos hace cada vez más libres del pecado y nos hace más parecidos cada día a Cristo. ¿Se acuerdan del texto que dice que nosotros tenemos que llegar a qué estatura? A la estatura de Cristo. A eso se le conoce como santificación, porque la santificación nos hace más parecidos a Cristo y nos hace más lejanos al mundo. Nos distancia mucho más del mundo y nos acerca mucho más a Dios. Ese es el fin de la santificación. Este cuerpo debe tener disciplina ante la palabra de Dios, cosa que es difícil, les decía. La disciplina de un hombre en la palabra es muy difícil, porque peleas con todo. ¿O no pelean? Yo peleo, hermanos. Peleo y me arrepiento y digo, Señor, perdóname. Señor, no he andado bien este paso que he dado, ya me he apartado de ti. La lucha va a ser todos los días porque vivimos en la carne todavía. Exacto. Entonces, tenemos que ser disciplinados. Dios es un Dios de orden, dice. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que pide al hombre obediencia. Y un texto bíblico muy conocido, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si uno guarda su palabra, si uno guarda sus mandamientos, es santificado. Vive en santidad. Pero si no guardas, bueno, ya no vives, ¿no? Ya no vivimos. ¿Cuáles serían los resultados de la santificación? Recibir poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu, y me seréis testigos, ¿no? ¿Qué más? Victoria sobre el pecado. Gálatas 5:16. Hermanos, como cristianos, nosotros, con esa vida de santificación, tendríamos que hacer frente a Satanás y que Satanás corra de nosotros. Pero a veces nosotros somos los que corremos de Satanás. Al revés, ¿no? Resistid al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Huirá de vosotros. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que escapar de Satanás? Si la santificación nos da el poder suficiente como para poder resistirlo, ¿por qué uno tiene que escapar constantemente? ¿Saben por qué tienen que escapar? Porque no están santificados totalmente, no tienen poder. La vida todavía no ha sido totalmente consagrado al Señor. Quizás has tenido un error y ese error no te da el poder suficiente como para poder tener una resistencia ante Satanás. Miren, Dios en aquellos, Jesucristo mismo en aquellos días enseñó a los apóstoles. Yo quisiera compartir esta tarde en el libro de San Marcos, y también les he predicado a ustedes, porque esos versículos tienen una enseñanza. A ver, no sé si pueden buscarse Evangelio Marcos, capítulo 8. Les he predicado esto. Y yo quisiera que en esta tarde todos podamos interpretar, no solamente yo, no solamente Luis, sino todos podamos, a ver, yo quisiera que todos podamos interpretar qué lección, qué enseñanza nos está enseñando en el Evangelio Marcos, capítulo 8, versículo 22. Acá está enseñando a los apóstoles. Dice, ¿ya lo he encontrado? Marcos, capítulo 8, versículo 22. Es una enseñanza, claro, no dice directamente es salvación, no dice directamente que es santidad, pero es una lección que está enseñando por qué. Es algo que nosotros podemos preguntar. Dice acá, ¿ya le he contado? Y el 22 dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase, ¿no? Están rogando a Jesucristo que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima. ¿Quién está poniendo las manos encima?
Jesucristo está poniendo encima las manos al ciego, ¿no es cierto? Encima. Él le preguntó, ¿se veía algo? Jesucristo al ciego, hermanos, le pone las manos encima, ¿no es cierto? Como da la nuca, la cabeza. No sé si será cuántos minutos, segundos. Después de bajar sus manos, ¿qué le dice al ciego? Jesucristo le pregunta, no los apóstoles. Jesucristo le dice, ¿qué le dice? Él le preguntó, ¿se veía algo? El ciego tiene que responder. ¿Y qué le responde el ciego? Él mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. ¿Cómo entiendes hasta ahí? ¿Cómo entiendes? Si yo quiero que estas veces leen. ¿No? 25. Sigue diciendo, ¿no? Como no ve, sigue Jesús. Quizás hasta ahí podamos preguntarnos, ¿por qué Jesús, siendo Dios, siendo hijo de Dios, y no una sola tocada, no le dio vista al ciego? Quizás puede haber preguntas, ¿no es cierto? Si es hijo de Dios, ¿por qué no en una tocada al ciego no le ha abierto todo así perfectamente al ciego? ¿No? Entonces, no era así. Versículo 25 dice, luego le puso otra vez. Esa ya será la segunda tocada, ¿no es cierto? Otra vez. Las manos sobre los ojos. Él le puso y mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Hasta aquí nos enseña esos versículos. No dice acá, cuidado que me digan, no, pero pastor, no dice acá de salvación, no dice de santificación, no habla de eso. Estás equivocado, pastor. Pero acá está ilustrando, está hablando. ¿Qué significa, hermanos, la primera tocada? La segunda tocada. No, preguntas podamos hacer esa tarde, pero pastor, yo interpreto de esta manera esos versículos. Otro hermano puede decir, no, yo, pastor, que estás equivocado, acá estás desviando, porque no dice de salvación, no habla de santificación, estás mal. Pero estamos hablando, Jesucristo está hablando a los apóstoles. Por eso hace rato yo mismo preguntaba, ¿por qué siendo hijo de Dios, Jesús, y no una sola tocada, no le hizo así perfectamente abierto sus ojos al cielo? ¿Por qué? Porque es una enseñanza. Primera tocada. Yo entiendo, hermanos, no, según mi concepto, según mi interpretación, discúlpenme, no yo sé que así dice, habla de salvación, habla de santidad. Yo estoy interpretando, esos versículos dicen, yo interpretaría la primera tocada, lo que ha hecho al ciego, esa es la salvación. Yo ya interpreto de esa manera, entiendo de esa manera. Entonces, una persona salvo, que ha perdonado sus pecados, es como este ciego, no ve todavía claro. Cuando le preguntó a Jesucristo al ciego, ¿qué le responde el ciego? Ah, sí, ya ha abierto sus ojos. No está ciego, ya ha abierto. Pero a los hombres, ¿cómo ve? Como árboles. No dice perfectamente es persona, pero sí, como árboles veo hacer así movimientos, le ve, ¿no? Ya está viendo. Pero hasta aquí nos deja entender que no está claro. Su ojo no está claro todavía. ¿Qué faltaría? Algo más que tiene que ver perfectamente, ¿no es cierto? Y entonces le pregunta, le responde, no, sí, veo a los hombres, pero como árboles. Andar así, veo, no está claro. Por eso cuando una persona es salvo, así está en esa condición, ¿no? No está claro, todavía puede tropezar, puede caer, porque no ve todavía, su ojo no está abierto todavía. Le falta. Y entonces, al salvación, al decir esta palabra, no estamos diciendo a Jesús la primera obra que está mal, porque no, vale. Dios lo que ha hecho está muy bien, está perfecto. Pero en la segunda, hermanos, está complementando, en la segunda tocada. Dice, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos. Lo mismo lo que ha hecho primero, igualito le hacen, y le hizo mirarse. Nuevamente le pregunta. Ahora, en la segunda tocada dice al ciego, ahora, ¿cómo es ciego?
¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves? ¿Y cómo le responde el ciego? Y fue restablecido, ya que total, ya ha abierto sus ojos de forma total y vio ya perfectamente y vio de lejos, miren, a lejos ya ve Claro. su ojo, mira, Vio de lejos y claramente a claramente. todos. Aquí entonces, hermanos, los ojos del ciego abrió 100% claramente, hermanos, a lejos es posible, veía perfectamente. Entonces, ¿qué significa? Esa es la segunda tocada. Exacto, también espiritual. Entonces, la segunda tocada, ¿qué sería? La santificación. Y también llamado como bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu. Entonces, eso es lo que estaba enseñando, hermanos, a los apóstoles. No dice claramente de santificación, salvación. Está ilustrando, entonces, esa es, hermanos, nuestra preparación para conocer a Cristo, para que un día seamos partícipes en el rapto para entrar a la vida eterna. Cada uno, entonces, tenemos que experimentar esas dos tocadas del Señor, no es del apóstol. Primera tocada, el Señor nos ha tocado, nos ha perdonado de nuestros pecados. Cuando nos ha tocado, es con su segunda tocada, nos ha santificado nuestras vidas, ya claramente ya nos ha puesto, hermanos, para no equivocarnos. Ya las cosas ya interpretamos ya. ¿Por qué? Porque ya está aquí el Espíritu Santo del Señor. Entonces, eso es lo que yo puedo en esta tarde aplicar, argumentar.